Buen día a todos. Es una bendición poder estar este día una vez más con ustedes para estudiar nuestra escuela dominical. Amén. Sean todos bienvenidos. Seguimos con el tercer trimestre del año 2024. Amén. Y nos toca la lección número 10. Amén. Este trimestre hemos estado estudiando una redención de poder. Amén. Y el título de esta clase es Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. Les invito a hacer una oración. Amén. Si pueden acompañarme. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias por los medios, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios, por todo lo que nos ayuda, Señor, a poder desarrollarnos, mi Dios, Padre, como tus hijos, como cristianos, mi Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, aún por todo el material disponible, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que sea de grande bendición, Señor, para todos nosotros, mi Dios, Padre. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra lección, la número 10. Y el pensamiento central es: cuando el creyente es obediente a Dios, el Señor pelea su batalla y le asegura la victoria. Amén. Y tenemos nuestro texto, como siempre, que sobresale en esta lección. En esta ocasión nos toca Éxodo, que está en el capítulo 14, versículo 31, amén. Éxodo 14, 31 dice su palabra: vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Una vez más, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Entonces vamos a ver los tres objetivos que queremos lograr, amén, con la ayuda de Dios en esta clase. El primero es entender que Dios tiene un propósito en cada circunstancia de la vida. El segundo es conocer el propósito de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y el tercero y último es aplicar los principios bíblicos a la vida diaria. Amén. So, tenemos primero entender, amén, el propósito de Dios. El segundo es conocer, amén, el propósito de Dios. Y el último es aplicar, amén, esos principios bíblicos, ese propósito de Dios a nuestra vida. Amén. Muy bien, entender, conocer y aplicar. Vamos a ver entonces la base bíblica se encuentra en Éxodo, capítulo 14, y los versículos 19 al 31. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. 25. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Versículo 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió a toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado entre ellos en el mar. Entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. El versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
31 y último, y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amén. El libro de Éxodo es sin duda el libro de la Biblia que registra más milagros, amén, pues milagros enormes, de grande magnitud, amén, que cualquier otro libro. Esta lección enfoca uno de los más potentosos de ellos, amén, la separación en dos de las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Dios cruzara, amén, en seco, amén, y ser librados del ejército que les perseguía, amén. Y este milagro tiene su final cuando las aguas del mar se volvieron a juntar, amén, para destruir en su totalidad el ejército que procuraba, pues, destruir al pueblo de Dios, amén. Entonces, en primer lugar, debemos enfatizar convincentemente que Dios es un Dios de milagros, amén, tener esto bien claro. El segundo es que el tiempo de los milagros no ha pasado. Y el tercero es que cuando Dios desea auxiliar a su pueblo, hoy en día recurre a milagros como lo hizo en la antigüedad, amén. Obviamente si esa es su voluntad. Entonces no hay razón para pensar como algunos insisten en decir que el tiempo de los milagros ya pasó, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces vamos a desarrollar esta clase. Amén. El primer punto es: el ángel del Señor se interpone entre los egipcios e Israel. Vamos a ver el versículo 19. Vamos a ver cómo Israel es protegido por el ángel en la nube. Amén. Versículo 19, amén. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, lo primero que notamos en estos versículos es la presencia inminente de Dios con su pueblo, amén, principalmente en los momentos de aflicción, amén, lo cual pues es una de las realidades más sobresalientes de la fe bíblica, amén. Como una pequeña muestra de esta gran verdad se puede mencionar los siguientes casos. Tenemos a José, amén, al ser vendido por sus hermanos mientras estaba en casa de Potifar. ¿Qué dice su palabra? Que Jehová estaba con José, amén, Génesis 39:2. Y cuando fue encarcelado injustamente, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, amén, si recuerdan. Esto lo encuentras ahí mismo en el capítulo 39, versículo 21. Y luego Moisés, cuando se desanimó por la testarudez, pudiéramos decir, del pueblo hebreo, Dios le dijo: mi presencia irá contigo, amén. Y luego le agrega: y te daré descanso. Amén, esto es maravilloso. Esto lo encuentran en Éxodo 33:14. Entonces, a Josué el Señor le dijo, ante la magnitud, podemos decir, el trabajo que le esperaba, amén: como estuve con Moisés, estaré contigo, dice, no te dejaré ni te desampararé, amén. Josué capítulo 1, versículo 5. Y por supuesto, la gran declaración del Señor a su iglesia, amén, en Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces, en este primer punto que estamos estudiando, encontramos una pregunta importantísima, y es: ¿quién era el ángel de Dios? Amén. Según Éxodo 3:2, el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una zarza. ¿Se recuerdan? Amén. Esta clase la tuvimos hace unas semanas atrás. Luego en el versículo 4 añade: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Entonces, a la luz de este pasaje es muy importante que el ángel de Jehová haya sido nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, si vemos en Jueces, capítulo 2, versículo 1, luego el capítulo 6, versículo 12 al 16, y luego el capítulo 13, del 3 al 22, se afirma con claridad que el ángel de Jehová es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, las siguientes expresiones nos motivan, ¿verdad?, a pensar así. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Jueces 2:1. Entonces llegamos, por tanto, a la conclusión de que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Es una manifestación, amén, previa a su encarnación, amén. Entonces hay un libro muy bueno titulado Cristo antes del pesebre, y si lo buscan, así es como lo van a encontrar. El hermano que lo escribió, y la verdad, hizo un trabajo estupendo, fundado en el ángel de Jehová y la Trinidad, donde él expone este tema a través de la Biblia, amén, en 3 puntos importantes. El primero es el ángel de Jehová
es Jehová. El segundo, el ángel de Jehová, es una persona diferente a otra, también llamada Jehová. Y tercero, es el ángel de Jehová, es Jesucristo. Amén. Entonces, ahora cuando decimos que el ángel de Jehová es Jesucristo, bajo ningún concepto entendemos que Jesucristo es un ángel o un ser creado. No es lo que estamos diciendo. La relación sobrenatural y divina es obvia en los tantos pasajes referentes, amén, al ángel de Jehová. Amén. Pudiéramos abundar mucho en esto, pero si les interesa este tema, les recomiendo que busquen ese libro y lo lean, Cristo antes del pesebre. Solo si les interesa mucho investigar más sobre este tema. Está muy, muy bien desglosado estos pues enigmas para muchos, ¿verdad? El inciso siguiente: no hubo manera de que los egipcios alcanzaran al pueblo de Dios. Entonces voy a leer una vez más el versículo 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Como vimos en el versículo 19, además del ángel de Dios, también la columna de nube o chequina de Jehová se interpuso, ¿verdad?, entre el ejército egipcio y entre el pueblo de Israel. Entonces, la doble presencia milagrosa se ha prestado para varias y muy diferentes interpretaciones. Amén. Pero para nosotros, los que creemos en la Trinidad, el ángel de Dios era nuestro Señor Jesucristo, y la nube, una manifestación gloriosa de Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, la razón es que en muchos pasajes en los cuales se habla de la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, es llamada la gloria de Jehová. Esto es su manifestación sobrenatural, su manifestación majestuosa. Amén. Entonces, las palabras: y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, contiene una fuerte carga teológica. Amén. La presencia de Dios para unos, y al mismo tiempo indescriptible juicio, amén, para otros. Entonces, todo depende de si uno es o no, ¿qué? Pues hijo de Dios, así de sencillo, amén. Entonces, si él sirve o no al Señor, por ejemplo, para los creyentes, Cristo, ¿verdad? Estoy leyendo Efesios 2:20, dice: Cristo es la piedra principal sobre la cual están edificados. Amén, esto está hablando de los creyentes. Pero para los irredentos, que dice su palabra, es que entonces piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Esto es Pedro capítulo 2, versículo 8. Entonces, con el agravante de que el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Mateo 21, 44. Entonces, todo esto es claro. Para los creyentes, Cristo es su Salvador. Para los no creyentes, será su juez. Amén. Así de sencillo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Dios divide el Mar Rojo en dos. Amén. El primer inciso es: el pueblo de Dios cruzó en seco. Amén. 21 y 22, los versículos 21 y 22 del capítulo 14 de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. No deja de asombraros la simplicidad con que obra, con que opera, amén, el Señor. Estaba por realizarse uno de los milagros más espectaculares que registra la Biblia. Amén, la separación de las aguas del Mar Rojo, y de lo único que se valió el Señor para hacerlo fue de la mano extendida de Moisés. A ver, muchos religiosos, pudiéramos decir, creen que entre más elaborada, entre más compleja, entre más prolongada, entre más atractiva sea una ceremonia, la deidad actuará con mayor fuerza, con mayor rapidez. Amén. Así lo pensaron los sacerdotes de Baal cuando fueron desafiados por Elías. Quienes, si recuerdan, saltaban alrededor del altar, amén, clamaban a grandes voces, se cortaban con cuchillos y lancetas y gritaban frenéticamente, ¿verdad? Pero no hubo ninguna voz, no hubo quien les respondiese. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, del 26 al 29. No hubo quien les escuchase. Entonces, cuando el programa de un servicio religioso está muy saturado y con muchos, vamos a decir, adornos, no importa la denominación, por lo general adolecen del ingrediente principal.
amén, que es la presencia de Dios, lo que de veras importa. Entonces, hace uno lo mejor que podemos, ¿verdad? Nosotros como músicos, en mi caso, pues practicamos, ¿verdad? Ensayamos, hacemos lo mejor que podemos para el Señor, pero si su presencia no está ahí, muchas veces hemos visto casos donde la música está está pobre, pudiéramos decir, y su presencia está ahí, es maravilloso, amén. Eso es lo que hace la grande diferencia. Entonces, se quiere compensar la ausencia de Dios con arreglos lujosos, no funciona. Estándares o ritos elaborados, no funciona, amén. Programas complejos, pudiéramos decir, o conciertos, o multitudes de comités, infinitas cosas, pero como le dijera Jesse a Eliseo cuando colocó el báculo sobre el hijo muerto de la tsunamita, si recuerdan, dijo, el niño no despierta. Amén, esta historia la encontramos en 2 Reyes 4:31, una hermosa historia. Entonces, en cierta ocasión, varios hermanos trataron de expulsar un demonio que poseía a una joven. Amén, estuvieron 3 días intentándolo y pues reprendían al demonio, ¿verdad? Leían pasajes de la Biblia, ungían a la joven con aceite, le imponían las manos y otras cosas más. Amén. Por fin decidieron pedirle ayuda a un ministro conocido por su vida de ayuno y oración. Amén. Llegó, le ordenó al demonio que saliera y en menos de 5 minutos la joven estaba libre de aquel tormento. Entonces, el problema de los hermanos que estuvieron luchando con el demonio durante 3 días no fue la falta de metodología, amén, sino de consagración. Amén. Si hubieran sido personas de oración, no habrían tenido necesidad de montar el circo que exhibieron, amén, durante 3 días. Amén. Entonces, en el caso de Moisés, su mano extendida fue una simple prolongación de su íntima relación con Dios. Así de sencillo, o sea, no tuvo necesidad de ritos ni de ceremonias para que las aguas del mar se dividiesen. Amén, él estaba lleno del Señor, estaba lleno en su presencia. Me imagino con lágrimas en sus ojos cuando él levantó su mano, amén. Entonces, es maravilloso entender todo esto, es necesario. Entonces vamos a ver cómo fueron destruidos los egipcios en siguientes versículos 23 al 27. Siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Vemos que la vigilia de la mañana era entre las 2 a.m. y las 6 a.m. Amén, esa es la vigilia de la mañana, por lo que el relato pues sugiere que fue antes del amanecer, amén, cuando sucedió lo inesperado, vamos a decirlo, para los egipcios. Entonces, Dios intervino una vez más a favor de su pueblo, trayendo severo juicio, vemos, sobre los enemigos que perseguían para llevar los esclavos una vez más al pueblo de Dios. Entonces, el versículo 24... vemos que afirma con toda claridad que Jehová mismo miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, ¿verdad? La misma columna servía para iluminar al pueblo escogido y para nublar a sus enemigos. Amén. Entonces, el hecho de que Jehová haya visto desde la columna del el campamento de los egipcios corrobora la afirmación ya hecha de que aquella nube era la presencia de Dios, la Shekinah. Entonces, la cual pues les aseguraba que él mismo, con toda su gloria y majestad, estaba con ellos, los acompañaba, amén. Entonces, hay algo muy importante en el relato. Dios esperó que el ejército egipcio llegara hasta la mitad del mar, amén. Que vieran el poder de Dios, amén, que experimentaran aquel milagro, amén. Esto debió haber puesto nervioso a muchos del pueblo de Dios, pero de esa manera, si querían salvarse cruzando
a la orilla opuesta, o si deseaban regresarse, iba a ser demasiado tarde para ellos, porque pues, no había escapatoria. Amén. Entonces, Dios sabe cuándo intervenir, tanto para el bien de sus escogidos o para juzgar a los malos. Amén. Todo sucede a su debido tiempo. Amén. Hay muchas diferentes explicaciones que dan los comentaristas, tratando de explicar la manera como Dios trastornó el ejército de los egipcios. Unos dicen que las ruedas de los carros se enredaron con las plantas que crecen en el fondo del mar, amén, como las algas. Otros, según la traducción griega, traducen el versículo 25 que atacó las ruedas, amén. Y luego la versión hebrea traduce, removió las ruedas de sus carros y causó que los guiaran con dificultad. Y luego hay otra versión bilingüe del hebreo, el inglés y español, que se traduce, trabó las ruedas de sus carros de tal manera que se movían hacia adelante con dificultad. Entonces, vemos también en la Biblia judía completa, traduce, causó que las ruedas de los carros se quebraran de tal manera que solamente se movían hacia adelante con dificultad. Y luego, si vemos el relato del Salmo 77, versículos 16 al 19, vemos que Dios causó una tempestad de lluvia, de relámpagos, truenos y un tremendo terremoto. Entonces quizás la lluvia rápidamente pues comenzó a empapar, vamos a decirlo, la superficie seca, ¿verdad?, del mar y eso pues hizo que las ruedas de sus carros se desviasen, ¿verdad?, se salieran bruscamente. Entonces cualquiera de estas que sea la traducción correcta no es lo determinante. Lo importante es que Dios intervino a favor de su pueblo. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia para nosotros. Amén. Vamos a ver entonces nuestro último punto. Israel se maravilla de lo sucedido. Amén. Vamos a ver que no quedó ninguno de los enemigos de Israel. Versículos 28 al 29. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército, dice, de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y el versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Aunque ya consideramos en el versículo 21 cómo Dios se valió únicamente, ¿verdad?, de la mano extendida de Moisés, que sostenía pues la vara de Dios para realizar el milagro de la separación de las aguas. Conviene que hablemos un poco más acerca de lo que se pudiera considerar el misterio de las manos, el ministerio de las manos, amén, o el valor de las manos al servicio de Dios, amén. Según el versículo 21, la mano de Moisés se extendía para abrir camino al pueblo hebreo, ¿verdad?, en medio del mar. Y luego en el versículo 26 vimos que la mano de Moisés fue utilizada por Dios para traer muerte, ¿verdad?, al ejército egipcio. Entonces, porque al simple momento de la mano de Moisés las aguas se juntaron, ¿verdad?, para cubrir los carros. Por eso lo decimos en la caballería de aquellos que habían desafiado el poder y la grandeza de Dios. Entonces, cuando habla la Biblia acerca del valor de las manos del creyente en el servicio a Dios y de lo que el Señor hace cuando extiende su brazo, en la Biblia el brazo extendido de Dios es una indicación de su intervención poderosa. Amén. Cuando siempre veamos esto es que Él está interviniendo poderosamente a favor de su pueblo. Amén. Entonces en el Salmo 89:13 se habla del brazo potente, la mano fuerte, y luego habla también de la diestra extendida del Señor. Ahora, en el caso de los creyentes se menciona en la Biblia varios usos de las manos de las cuales el Señor se agrada y que prácticamente son un ministerio. Por ejemplo, cuando Jehová derrotó a los amalecitas, también lo hizo mientras Moisés mantenía su mano en alto. ¿Recuerdan? Este símbolo de la oración. Lo encontramos en el 17:11 de Éxodo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amén. Esto es en referencia a la oración. Amén. Un símbolo de oración. Entonces, en Marcos 16:18 leemos que el Señor ordenó poner las manos sobre los enfermos. Amén. Esto es a aquellos que salen a abrir campos nuevos y ganar almas para Cristo. Estos deben hacerlo después de que la iglesia les haya impuesto las manos, comisionándolos para tal ministerio. Amén. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 3. Y luego en Hechos 6:6 vemos que por la imposición de las manos se ordenaba para el diaconado, ¿verdad? En Hechos 19:6 vemos que se pide la unción y el Espíritu Santo. Amén. También por la imposición de las manos. Y luego en 1 Timoteo
4:14 también están los dones espirituales. Entonces, con tal razón el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:8 exhorta que oremos, dice, levantando manos santas, amén, aquellas que pueden ser usadas por el Señor, amén. Vamos a ver entonces nuestro último inciso, cómo Israel temió y creyó a Jehová. Versículos 30 y 31 una vez más. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. A Dios le agrada que sus propósitos se realicen por medio de sus intervenciones, amén, intervenciones directas, y no a través de estrategias o esquemas ni metodologías humanas, amén. Entre más se implementan métodos humanos, menos recibe Dios el reconocimiento y la gloria que son debidos. Entonces, aunque Moisés fue el que extendió su mano, amén, para que las aguas del mar se volcaran, vamos a decirlo así, sobre los egipcios, el que hizo el milagro, no cabe duda que fue Dios, amén. Entonces, esta es una lección muy importante para la iglesia moderna y para muchos ministerios populares, amén, en los que resalta el protagonismo humano, amén. No se nos olvide que Israel salió por la puerta de salida y entró por la misma puerta de salida, algo incomparable, algo sublime. Israel dejó un mundo de muertos en Egipto y vio más egipcios muertos a la orilla del mar, amén. Esta es una clase donde hemos visto su poder actuando, amén, en el castigo y en el juicio, pero también vemos el poder actuando, salvando y liberando a su pueblo de la esclavitud. Entonces, Dios no ha cambiado y su poder y su amor actúan hoy, amén, en las personas que reconocen ser pecadoras, que están alejadas de Él, amén, creen en Él y aceptan la obra de la redención efectuada en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí también se manifestó el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Ese mismo poder es la única fuerza que puede transformar a los seres humanos. Amén. Convirtiéndoles en hijos de Dios, quienes a partir de ese momento comienzan una nueva vida. Amén. Empezando a experimentar la vida eterna que poseen aquí en esta tierra. Amén. Esta es la buena noticia del Evangelio. Amén. Comprobar que ese poder del cual hemos hablado hoy transforma y produce en ti una vida diferente, una vida plena de significado, una vida de calidad, un verdadero anticipo de la presencia de Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, en el campo religioso, como en otros muchos más, hay una distinción muy importante entre subjetivismo y objetivismo. Amén. Subjetivismo y objetivismo. O sea, un asunto subjetivo es aquel relativo a nuestro modo de pensar, amén, o de sentir, y no vamos a decir al objeto en sí mismo, ¿ok? O sea que es algo que carece de realidad concreta por ser meramente un punto de vista personal. Entonces, en cambio, la Biblia no es subjetiva, sino excepcionalmente objetiva. No trata de suposiciones, sino trata de hechos incuestionables, hechos verificables. Amén. Para cada intervención potentosa y sobrenatural de parte de Dios siempre se dan pruebas incuestionables. Amén. Por ejemplo, acerca de la resurrección de Jesucristo, Lucas dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 3. Una prueba indubitable es una de la cual no existen dudas. Amén. ¿Qué lección nos da la palabra de Dios para aquellos que han caído en el absurdo y en el ridículo por no querer aceptar la palabra de Dios, tal como es sin quitarle ni una coma y ni un punto a la palabra de Dios? Amén. Entonces, en esta lección podemos claramente ver que el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Ese es el resultado. Grábense esto. Lo que es genuino de Dios, indefectiblemente produce temor. Lo que es genuino de Dios produce temor, produce reverencia y produce respeto a Él
y confianza a sus siervos. Esto es bien importante, amén. Entonces, para resumir, es conveniente indicar, aunque sea de una manera ligera, amén, que el cruce milagroso de Israel por el Mar Rojo ha sido objeto pues de serios cuestionamientos, tratando de eliminar el aspecto sobrenatural del mismo. Pero entre más explicaciones y argumentos surgen para desvirtuar el relato de Éxodo 14, más se convence uno de la objetividad, historicidad y veracidad de su contenido. De lo contrario, los autores de los Salmos no le hubieran dado tanta relevancia. Amén. Ni Pablo le hubiera asignado el gran valor teológico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 de los versículos 1 al 4. Entonces, de no tomar el relato tal y como se encuentra en la palabra de Dios, entonces el cántico de Moisés que se registra en Apocalipsis 15, 3 y 4, que cantamos hasta el día de hoy, no es más que una imaginativa alegoría. Amén. Bueno, no sé qué piensen ustedes sobre esto, amén. Pero hemos terminado nuestra clase, amén, del capítulo 14 de Éxodo, y pues espero que haya sido de grande bendición como lo ha sido para mi vida, amén. En el próximo estudio se va a poner bueno, vamos a analizar la provisión divina, amén, y esta va a estar basada en Éxodo, ahora en el capítulo 16, de los versículos 22 al 36, y pueden echarle un vistazo también para que estén más relacionados con la clase, amén. Y no se olviden de acompañarnos también a escuchar las clases con nuestro hermano Dennis, están bien hermosas. Si usted entiende inglés, amén, y le gustaría acompañarnos todos los miércoles desde las 12 a.m., amén. Y luego también tenemos los estudios con nuestra pastora, amén, todos los martes desde las 12 a.m., entendiendo la vida cristiana, amén. Esto es maravilloso también para si alguien necesita discipulado, amén. Entonces, bueno, me despido y pues muchas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios, amén. Dios nos bendiga, amén.